Organizándonos para triunfar con la palabra de Dios leída de la Santa Biblia, nueva versión internacional en el Antiguo Testamento del libro de Génesis. Continuamos estudiando desde el capítulo 48 en adelante. Bendición de Efraín y Manasés. Poco tiempo después le informaron a José que su padre estaba enfermo. Entonces fue a visitarlo y llevó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Cuando le avisaron a Jacob que su hijo venía a verlo, hizo un esfuerzo, se sentó en la cama y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo con estas promesas: te haré fecundo y te multiplicaré y haré que tu descendiente formen una comunidad de naciones. Además, a tu descendencia le daré esta tierra como su posesión perpetua. Ahora bien, los dos hijos que te nacieron aquí en Egipto, antes de que me reuniera contigo, serán considerados míos. Efraín y Manasés serán tan míos como lo son Rubén y Simeón. Los hijos que tenga después de ellos serán tuyos, y a través de sus hermanos recibirán su herencia. Cuando yo regresaba de Padán Aram, tu madre murió cerca de Éfrata en la tierra de Canaán, y allí la sepulté junto al camino de Éfrata, es decir, de Belén. Al ver a los hijos de José, Israel preguntó: ¿y estos chicos quiénes son? Son los hijos que Dios me ha concedido. Aquí le respondió José a su padre. Entonces Israel le dijo: acércalos por favor para que les dé mi bendición. Israel ya era muy anciano y por su avanzada edad casi no podía ver. Por eso José los acercó y su padre los besó y abrazó. Luego le dijo a José: ya había perdido la esperanza de volver a verte, y ahora Dios me ha concedido ver también a tus hijos. José lo retiró de la rodilla de Israel y se postró sobre rostro en tierra. Luego tomó a sus dos hijos, a Efraín con la derecha y a Manasés con la izquierda, y se lo presentó a su padre. De esta manera Efraín quedó a la derecha y Israel y Manasés a su derecha. Pero Israel, al extender la mano, la entrecruzó y puso su derecha sobre la cabeza de Efraín, aunque era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, aunque era el mayor, y los bendijo con estas palabras: que el Dios en cuya presencia caminaron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha guiado desde el día en que nací hasta hoy, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos jóvenes, que por medio de ellos sean recordado mi nombre y el de mis padres Abraham e Isaac, que crezcan y se multipliquen sobre la tierra. A José se le agradó ver que su padre pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, así que tomando la mano de su padre,
la pasó de la cabeza de Efraín a la de Manasés, mientras le reclamaba: así no, Padre mío, pon tu mano derecha sobre la cabeza de este, que es el primogénito. Pero su padre se resistió y le contestó: ya lo sé, hijo, ya lo sé. También él gestará a un pueblo y llegará a ser importante, pero su hermano menor será aún más importante y su descendencia dará origen a muchas naciones. Aquel día Jacob lo bendijo así: esta será la bendición que en Israel se hará de pronunciar, que Dios cuide de ti como cuidó de Efraín y de Manasés. De este modo Israel dio a Efraín la primacía sobre Manasés. Finalmente Israel le dijo a José: ya estoy a punto de morir, pero Dios estará con ustedes y lo hará volver a la tierra de su antepasado. Y a ti, que está por encima de tus hermanos, te doy Siquem, tierra que luchando a brazo partido arrebaté a los amorreos. Jacob llamó a sus hijos y le dijo: reúnanse, que voy a declararles lo que le va a suceder en el futuro. Hijos de Jacob, acérquense y escuchen, presten atención a su padre Israel. Tú, Rubén, eres mi primogénito, primer fruto de mi fuerza y virilidad, primero en honor y en poder, impetuoso como un torrente, ya no será el primero. Te acostaste en mi cama, profanaste la cama de tu propio padre. Simeón y Leví son chacales, su espada son instrumento de violencia. No quiero participar de sus reuniones ni arriesgar mi honor en sus asambleas. En su furor mataron hombres y por caprichos mutilaron toros. Maldita sea la violencia de su enojo y la crueldad de su furor. Lo dispersaré en el país de Jacob, lo desparramaré en la tierra de Israel. Tu Judá será alabado por tus hermanos, dominará a tus enemigos y tu propio hermano se inclinarán ante ti. Mi hijo Judá es como un cachorro de león que se ha nutrido de la presa, se tiende al acecho como león, como leona que nadie se atreve a molestar. El cetro no se apartará de Judá, ni de entre sus pies el bastón de mando, hasta que llegue el verdadero rey, quien merece la obediencia de los pueblos. Judá amarra su asno a la vid y la cría de su asno a la mejor cepa. Lava su ropa en vino, su manto en la sangre de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Zabulón vivirá a la orilla del mar, será puerto seguro para las naves y sus fronteras llegarán hasta Sidón. Isacar es un asno fuerte echado entre dos alforjas,
al ver que el establo era bueno y que la tierra era agradable, agachó el hombro para llevar la carga y se sometió a la esclavitud. Dan hará justicia en su pueblo como una de las tribus de Israel. Dan es una serpiente junto al camino, una víbora junto al sendero que muerde los talones del caballo y hace caer de espalda al jinete. Señor, espero tu salvación. Las hordas atacan a Gad, pero él la atacará por la espalda. Aser disfrutará de comida deliciosa, ofrecerá manjares de reyes. Neftalí es una gacela libre que viene hermoso cervatillo. José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuya rama trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin medida, le tiraron flecha, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme, porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los hechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu Padre que la de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. Benjamín es un lobo rapaz que en la mañana devora la presa y en la tarde prepara los despojos. Estas son las 12 tribus de Israel, y esto es lo que su padre le dijo cuando impartió a cada uno de ellas su bendición. Además, Jacob le dio estas instrucciones: ya estoy a punto de reunirme con los míos. Entiérrenme junto a mis antepasados en la cueva que está en el campo de Efrón el hitita. Se trata de la cueva de Maspela frente a Mamre en la tierra de Canaán. Está en el campo que Abraham le compró a Efrón el hitita para que fuera el sepulcro de la familia. Allí fueron sepultados Abraham y su esposa Sara, Isaac y su esposa Rebeca, y allí también enterraron a Lea. Ese campo y su cueva se le compró a los hititas. Cuando Jacob terminó de dar estas instrucciones a sus hijos, volvió a acostarse, exhaló el último suspiro y fue a reunirse con sus antepasados. Entonces José se abrazó al cuerpo de su padre y lloró, lo besó, luego ordenó a los médicos a sus servicio que embalsamaran el cuerpo, y así lo hicieron. El proceso para embalsamarlo tardó unos 40 días, que es el tiempo requerido. Los egipcios, por su parte, guardaron luto por Israel durante 70 días.
Pasados los días de duelo, José se dirigió así a los miembros de las cortes del faraón. Si me he ganado el respeto de la corte, díganle por favor al faraón que mi padre antes de morirse me hizo jurar que yo lo sepultaría en la tumba que él mismo se preparó en la tierra de Canaán. Por eso les ruego encarecidamente me permitan ir sepultar a mi padre y luego volveré. El faraón le respondió: ve, sepulta a tu padre conforme a la promesa que te pidió hacerle. José fue a sepultar a su padre y lo acompañaron los servidores de Faraón, es decir, los ancianos de su corte y todos los ancianos de Egipto. A estos se sumaron todos los familiares de José, es decir, sus hermanos y los de la casa de Jacob. En la región de Gosén dejaron únicamente a los niños y a los animales. También salieron con él carros y jinetes, formando así un cortejo muy grande. Al llegar a la era de Hadad, que está cerca del río Jordán, hicieron grandes y solemnes lamentaciones. Allí José guardó luto por su padre durante 7 días. Cuando los cananeos que vivían en esa región vieron en la era de Hadad aquella manifestación de duelo, dijeron: los egipcios están haciendo un duelo muy solemne. Por eso al lugar que está cerca del Jordán lo llamaron Abel Misrayim. Los hijos de Jacob hicieron con su padre lo que él le había pedido. Lo llevaron a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva que está en el campo de Maspela, frente a Mamre, en el mismo campo que Abraham le había comprado a Efrón el hitita para sepultar a la familia. Luego de haber sepultado a su padre, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y con toda la gente que le había acompañado. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron: tal vez José no guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir antes de morir su padre, dejó estas instrucciones: díganle a José que perdone por favor la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdone la maldad de los siervos de Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras, se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y le dijeron: aquí nos tienes, somos tus esclavos. No tenga miedo, le contestó José, no tengan miedo. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó.
José y la familia de su padre permanecieron en Egipto. Alcanzó la edad de 110 años y llegó a ver nacer a los hijos de Efraín hasta la tercera generación. Además, cuando nacieron los hijos de Maquir, hijo de Manasés, él los recibió sobre sus rodillas. Tiempo después José le dijo a su hermano: yo estoy a punto de morir, pero sin duda Dios vendrá a ayudarlos y lo llevará de este país a la tierra que prometió a Abraham, Isaac y a Jacob. Entonces José hizo que sus hermanos le prestaran juramento. Le dijo: sin duda Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto ocurra, ustedes deberán llevarse de aquí mis huesos. José murió en Egipto y los 110 años de edad. A esta edad, una vez que lo embalsamaron, lo pusieron en un ataúd. Hermanos, la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a través de nosotros en los ejemplos y conducta que al leerla y meditarla se manifieste. La palabra de Dios, que es vida, nos anima y nos fortalece y nos da certeza y seguridad de que Dios, Padre y Madre de cada uno de nosotros, es fortaleza viva y es Dios con nosotros. Hemos leído la historia de José en el libro de Génesis y hemos visto cómo José, después de ser vendido por sus hermanos, empieza en una etapa de vida que él no planeó, no se imaginó y no estaba dentro de su cronología de tiempo. Sus hermanos, al venderlo, transformaron la historia. Y es que muchas veces hacemos cosas pensando que es lo correcto en nuestra vida y nos olvidamos de que Dios, al nacer cada uno de nosotros, al mandarnos a la existencia de la realidad, ya tiene un propósito y un plan con cada uno de nosotros. Por ejemplo, José tuvo sueños cuando era muy joven y esos sueños fueron revelaciones que Dios, guiando su vida y con un plan y propósito para él, tenía planeado. A través de los sueños Dios le hablaba, Dios se le revelaba y Dios le revelaba las cosas. Él, al ser vendido, llega como esclavo. Quien lo toma como esclavo y lo lleva a su casa, ve que Dios está detrás de él, que hay una gran bendición, y saben que él adora a un Dios único, que no es el Dios que ellos por costumbre adoran. Entonces Dios usa a José hasta para que todas las situaciones malas que él vivió, como ir a la cárcel, allí en la cárcel él pudiera manifestar la gloria de Dios a través de la transformación que le hizo aquella cárcel y donde engrandeció el nombre del encargado de la cárcel, que lo hizo encargado de todo lo preso y la cárcel, y él veía que en Dios, en José, estaba haciendo una obra extraordinaria. Entonces Dios permite que José sea usado para darle vida y que su descendencia, que él le había prometido a Abraham a través de la alianza, que sería una descendencia grande, no muriera, porque la hambruna que venía era demasiado grande. Por eso el faraón, cuando tiene los sueños, envía a buscar a José y José es llevado ante el faraón. Y José le deja saber al faraón que él adora a un solo Dios y que la
manifestación de Dios a través de ese sueño no depende de él como hombre humano, sino que el Espíritu de Dios le va a revelar al faraón lo que significa eso. Y es donde Dios le hace ver a faraón todo lo que va a ocurrir a través de José y lo hace elegir a José como el encargado de manejar todo eso, porque en José está el conocimiento de Dios y solo Dios podía salvar a Egipto. De ahí que José sabe que desde aquellos sueños, cuando ve a sus hermanos, se recuerda de esas espigas que se inclinaban. Y de ahí que ni siquiera su padre creía que José iba a ser el más grande entre ellos, no más grande, el que iba a ser usado por Dios para la gloria de Dios y salvación de la vida de su familia. Ni siquiera Jacob. Fue usado su hijo, y su hijo, al ser después del faraón el más grande, administra la forma de la economía de Egipto en una manera extraordinaria, a pesar de todos los conflictos negativos que está escrito, pero que me imagino pudieron haber un egipcio gobernando a una tierra egipcia, o sea, un hebreo gobernando a una tierra egipcia en Egipto, transformado en un egipcio, pero con una dirección de un Dios hebreo. Fue y debió ser muy conflictivo para ellos comprender que todo iba a estar en la mano de una persona extraña, pero que el faraón sentía seguridad y confianza porque Dios así puso su corazón a disposición de entender que eso no venía de un Dios o un ídolo falso, sino que las cosas de Dios cuando llegan a nuestra vida son reconocidas que eso viene de Dios y que Dios permite muchas cosas, incluso malas, en nuestra vida para la edificación de nosotros mismos y para su plan y propósito. Y cuando pasamos por carbones encendidos y tenemos el miedo de quemar nuestros pies, pero que sí con certeza entendemos que detrás de todo ese mal está el plan de Dios, pues es merecido hacerlo para glorificar a Dios. Los descendientes que vienen de José, Manasés y Efraín, es la misma repetición de Esaú y Jacob en el vientre de Rebeca, su madre, porque Esaú vendió la bendición a Jacob. Entonces vemos como José aquí le insiste a su papá de que ponga su mano derecha sobre Manasés porque es el mayor, pero el papá ya sabe que la bendición viene para Efraín. De una manera que solo Dios entendió por qué Jacob tuvo que tener la bendición que supuestamente era de su hermano, y que su hermano Esaú no la quiso y se la vendió por un plato de lentejas. Por alguna razón, Jacob va a Egipto, ve a su hijo José que estaba muerto y de repente dicen que es el gobernador de todo Egipto, y mejor aún, cree que va a morir sin volver a ver su hijo porque lo cree muerto, y sin embargo ve a sus dos hijos, o sea, ve su descendencia, y esa descendencia está ahora al pie de su cama en el momento en que él va a morir. Y como Dios le prometió, José, no tenga miedo de ir a Egipto, José cerrará tus ojos. Y Dios se lo prometió y él ahí lo está viendo, pero aún más regocijo. Por eso es que en el sufrimiento muchas veces pensamos que todo se ha acabado, y en el sufrimiento es cuando Dios nos ayuda a tener un tiempo de reposo, y es las bendiciones que Jacob está cosechando, porque al ver a José
y ver a su descendiente. Él le dice, pensé que no, que me iba a morir sin volverte a ver, y sin embargo ahora veo a tu descendencia, y tiene el privilegio de darle esa bendición y de proclamar para esos dos hombres, dos naciones grandes y prósperas, y dándole el lugar del hijo que, siendo el primogénito, lo defraudó. Entonces, que Saúl defraudó la bendición y el hijo de Jacob defrauda también la bendición de su padre y la primogenitura, porque se acuesta con la mujer de su papá. Pero sin embargo, José es el que de su descendencia es elegido para ser el primogénito, y por ende sabemos que sí, porque Raquel fue la mujer de la cual Jacob, por primera vez que la ve, se enamora antes de ver a Lía, porque Raquel es la que va al pozo a darle de beber a las ovejas, y encuentra a Jacob allá. Entonces él se enamora de ella. Entonces el papá de Lea y Raquel no le da en el matrimonio por la cual Jacob trabajó 7 años, no le da a Raquel, le da a Lea porque es la mayor. Pero él amaba a Raquel, y de su hijo amado estaba supuesto que fuera su primogénito y no Rubén, pero se lo dio. Pero la cosa de Dios hace que al final de sus días, de la descendencia de Raquel, que sale Efraín, sale a ser Efraín el menor, el que tiene la primogenitura. Los misterios que Dios usa para bendecir nuestra vida no tienen comparación. Eso es extraordinario. Andar en los caminos de Dios es exitoso y es ventajoso para todo aquel que acepte a Jesús como su Señor y Salvador, y que tenga el Espíritu Santo como guía hasta que Él vuelva.